Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El audio, no sé si se escucha bien el audio, ¿no chicos? Ya mandé el material hoy día. Hoy día es nuestra última clase. Vamos a desarrollar efectivamente la semana 19 y la semana 20. Hoy día, ¿ya? Eso me han informado ayer que hemos tenido las reuniones. Así que hoy día vamos a desarrollar las últimas dos clases que nos quedan, ¿ya? Chicos, el audio sí se escucha bien, ¿no? Confirmen. Perfecto, chicos. Muy bien. En unos minutos ya arrancamos, ¿ya? Vamos a desarrollar la semana 19 y la semana 20. Vamos a hablar de los registros públicos, de la SUNAT, del Congreso de la República, del sistema electoral y otros organismos autónomos, como el sistema electoral, ¿no? Como el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, ¿ya, chicos? Perfecto. Hoy día nos despedimos de la academia. Igual tienen mi Facebook, ¿no? En Facebook me pueden encontrar como Lucho Trinidad para efectos de seguir charlando o si no, de repente más adelante podemos hacer un grupo virtual, ¿no? Una reunión virtual para conocerlos a todos. Todas estas semanas, meses que hemos estado trabajando con ustedes, ¿no? Ha sido gratificante, ¿no? Yo, al momento de redactar las clases, he aprendido mucho también, mucho, mucho, ¿no? De volver a revisar los textos, los libros de los primeros años y los primeros ciclos de derecho, ha sido gratificante también, ¿no? Así que todos juntos hemos aprendido un poco, ¿no? Yo quiero despedirme de todos ustedes diciendo de que ha sido gratificante para mí también aprender. Volver a revisar los textos es muy necesario, ¿no? Y qué mayor satisfacción de haberme enterado de que un gran número de escuelantes de esta academia han ingresado a la universidad, ¿no? Cuando han postulado. Qué bueno. Mis modestos esfuerzos, mis modestos conocimientos, lo poquito que yo he podido compartir con ustedes, ha sido de todo corazón y con enorme cariño. Ya muchachos, así que hoy nos despedimos de la Academia Perú Libre, por lo menos en este mes, ¿no? Me comentaron ayer en una reunión que hemos tenido de que para el próximo año se va a hacer algo similar, ¿no? O de repente fines de este año, no sé. Igual, a ver qué se me convocan, perfecto, estaremos allí, ¿no? Así que a continuar, chicos, un gustazo haberlos conocido, ¿ya? Y haber compartido con ustedes, hemos hablado de historia, de filosofía, hemos hablado de derecho también, ¿no? Hemos hablado de política, de todo acá hemos hablado, hemos renegado, nos hemos divertido también, ¿no? Hemos compartido por lo menos a través de este medio tan frívolo que es el Internet, ¿no? Pero es muy necesario también y espero que todos en sus casas estén muy bien, que sus familias estén bien, sigan cuidándose, la segunda ola todavía no llega a nuestro país, va a ser bastante peligroso, así que a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares, a sus amigos, que no hay que confiarnos, no hay que tirar la toalla todavía, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir previniendo, ¿no? Este azotado tan feo en nuestro país. Así que, chicos, a cuidarse, ¿ya? Vamos a empezar pues la semana 19 y la semana 20. Hoy día tenemos un 2 por 1. Vamos a rápidamente y vamos a intentar que sea didáctico y dinámico. Vamos a concluir con el sílabo
hace meses atrás ya. Fíjese que tan rápido pasa el tiempo, ¿no? Así es, muchachos. Así que un par de minutos. Arrancamos. Ya chicos. Ya. Muy bien. Empezamos, muchachos. Empezamos. Pero denme un minuto, por favor. Me están diciendo que haga un momento. Denme un minuto, ¿ya, muchachos? Voy a hacer una transferencia. Hasta ahorita sigo trabajando. Ok. Deme un minutito, muchachos, y ya arrancamos, ¿ya? Ya, ok. Arrancamos, chicos, ya nadie nos va a molestar. ¿Ya? Muy bien, muchachos, empezamos con la semana 19 y la semana 20, ¿ya? Hoy ya tenemos una clase 2x1 y vamos a empezar a hablar sobre los registros públicos, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus funciones? Acá está. Tomado esto desde la página web de los registros públicos, ¿ya? Esta superintendencia, efectivamente, chicos, pertenece pues al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? ¿Cuál es su función principal? Es inscribir, ¿no? Publicitar todos los actos jurídicos, nacionales, por ejemplo, como los contratos, como derechos y titularidades, ¿no? De las personas, de manera oportuna, ¿no? Transparente y eficiente, ¿no? Los registros públicos, chicos, la SUNAR, en este caso, es un organismo descentralizado, ¿no? Del sector del Ministerio de Justicia, ¿no? Que pues, es el ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Y ya hemos dicho, ¿no? Que una de sus funciones principales es la inscripción y la publicidad registral, ¿no? Por ejemplo, Verbigracia, las asociaciones intestadas también se inscriben en los registros públicos. Usted compra una propiedad vehicular, un carro, ¿no? Una mototaxi, en fin, o un terreno o un bien inmueble, ¿qué se hace, no? Este acto jurídico, esta transferencia, esta compra-venta se inscribe también en los registros públicos, siempre y cuando, tratándose de bienes inmuebles, las propiedades estén inscritas en los registros públicos. Fíjese de que según la Cámara de Construcción, ¿no? Que es afiliado al Ministerio de Vivienda, determina que en nuestro país casi el 80% de la propiedad inmueble es informal. ¿Qué quiere decir? De que no tienen inscripción registral, solamente tienen posesión, contratos privados de compra-venta. Pero la gran mayoría de las propiedades en nuestro país no tienen título de propiedad, no están inscritos en los registros públicos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los vehículos que sí o sí deben tener una inscripción registral. De acuerdo al Código Civil, chicos, los bienes, ¿no? Están constituidos como bienes muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles, por ejemplo, es todo lo que se puede transportar, ¿no?
por ejemplo, los vehículos, ¿no? Las motos, los carros son bienes muebles. Para la ley son bienes muebles. La computadora, los escritorios, ¿no? Los sofás, en fin, son bienes muebles. Los bienes inmuebles son, por ejemplo, los predios, los terrenos, las propiedades inmuebles, ¿no? Esos son considerados por nuestra legislación como bienes inmuebles. Entonces, el registro civil, perdón, el registro público, en este caso la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la SUNAT, sirve para inscribir y publicitar los actos jurídicos, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? Lo otro, por ejemplo, ¿no? Yo quiero en vida dejar un testamento a favor de mis herederos, a favor de mis hijos, por ejemplo, ¿no? O de mi esposa, o de cualquier tercero. Este testamento también tiene que estar inscrito en los registros públicos, ¿no? Y los registros públicos tienen también, está conformado internamente, ¿no? De acuerdo a su propio reglamento, INTUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Los registros públicos tienen sus propios rubros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El rubro de personería jurídica, ¿no? El rubro, por ejemplo, de predios, registros, ¿no? Está conformado por registros, registro de predios, registros vehiculares, ¿no? Registro de sucesiones, de testamentos, ¿no? De poderes, en fin. Tiene una diversidad para efectos de ordenar cualquier acto jurídico, ¿no? Yo quiero dar un poder, por ejemplo, no sé, a mi abogado para que me patrocine sin que yo esté presente en las audiencias judiciales, ¿no? Entonces yo le doy un poder notarial y el notario se encarga de mandar los partes al registro público para que se inscriba ese acto jurídico, ¿no? Que ese es el poder, de la dación del poder, que se inscriba en el registro de poderes de los registros públicos, ¿no? Para efectos de orden, ¿no? Son como especies de archivos, ¿no? Todos los actos jurídicos se inscriben en los registros públicos. Pero hay actos jurídicos que no se inscriben porque no tienen partidas electrónicas independizadas, como ya hemos hablado, ¿no? Hay propiedades inmuebles que no tienen inscripción registral. Profe, pero si mi mamá, por ejemplo, tiene un terreno en Ancash y este terreno solamente tiene constancia de posesión o tiene un contrato privado, ¿ese terreno se puede transferir o se puede vender, profe? Sí, sí se puede transferir, ¿no? Porque la posesión también se puede transferir. Se puede vender, entre comillas, ¿no? Se puede vender, ¿no? Se puede disfrutar de eso. Yo lo vendo, o sea, 100.000 soles, tu mamá que tiene esa propiedad en la sierra, por ejemplo, ¿no? Que no está inscrita, tranquilamente lo puede transferir su posesión a otra persona, ¿no? Y se pueden legalizar las firmas, todo. Ese acto, chicos, ese acto de compra-venta, ¿no? Ese acto es efectivamente un acto jurídico, ¿no? Profe, pero ¿qué es el acto jurídico? Por ejemplo, el Código Civil en el artículo 140, el Código Civil regula lo que es el acto jurídico, ¿no? Que es la manifestación de voluntad de crear, regular, ¿no es cierto? Inclusive acá lo vamos a leer juntos, chicos. Acá está el Código Civil. Yo recuerdo el artículo. Fíjense, ¿no? El artículo 140 del Código Civil manifiesta lo que es el acto jurídico. ¿Ya? Miren lo que dice el Código Civil. Artículo 140, muchachos. Noción de acto jurídico, elementos esenciales, ¿no? El acto jurídico es la manifestación de la voluntad, ¿no? Manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Y para su validez requiere 4 elementos del acto jurídico, ¿no? Piensen en una compra-venta, ¿ya? Su mamá tiene un terreno en la sierra o sus padres tienen un terreno en la sierra y quieren vender, ¿ya? Para que ese acto jurídico de compra-venta sea válido, necesitamos 4 elementos, de acuerdo al Código Civil, chicos. Ya vamos a estudiar los primeros ciclos de derecho civil, ¿ya? Dice, 1, plena capacidad de ejercicio, ¿no? Plena capacidad de ejercicio. ¿Qué quiere decir? De que ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, sean conscientes, ¿no? Y que sus facultades sean conscientes, sean lúcidas, ¿no? Que tengan toda la lucidez posible para poder transferir, que estén cuerdos, ¿no? Todos sus elementos psicomotrices estén bien, ¿no? Para efectos de acreditar la plena capacidad de ejercicio,
¿Ya, chicos? Lo otro, dos, objeto física y jurídicamente posible. Obvio, el objeto, materia de transferencia, por ejemplo, el terreno que está en Ancash, debe ser objeto física y jurídicamente posible. ¿Por qué, profe? Porque no se puede vender la luna, pues, ¿no? No se puede vender Machu Picchu, ¿no? Porque es un patrimonio cultural decretado por el gobierno nacional. No se puede vender el aire, ¿no? Que está ahí en la atmósfera, ¿no? Que nos rodea. No se puede vender el mar, ¿no? Entonces, el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible. Ya, muchachos, eso es lo que dice el Código Civil. El tercer elemento, fin lícito. Es decir, yo no puedo hacer un contrato de compra-venta de insumos químicos para hacer pasta básica de cocaína, ¿no es cierto? O yo no puedo hacer un contrato de compra-venta para distribuir armas que son ilegales, ¿no? O sea, el fin debe ser lícito, pues, ¿no? Yo no puedo tampoco de repente vender a través de un contrato un celular que ha sido producto de un robo, ¿no? Ya, firmemos un contrato, ¿no? Y este celular, que es el objeto de transferencia, yo lo he conseguido por un robo, ¿no? O un carro, ¿no? Yo no puedo vender un carro robado, ¿no? Aparte que es un delito, el fin es ilícito, ¿no? Entonces, ese es un tercer elemento muy importante para el acto jurídico, ¿no? Y el cuarto y último elemento es la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Observancia de la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir, profe, eso? De que hay situaciones que deben cumplir ciertas formalidades. Ejemplo, tu papá quiere o tus padres quieren donar un inmueble, ¿ya? Esa donación, profe, mi mamá lo ha hecho con contrato privado, por ejemplo, ¿no? Contrato privado de donación de bien inmueble. Yo lo dono a Juan Pérez porque Juan Pérez me cae muy bien. Así que firmemos un contrato privado de donación de bien inmueble. Bien, chicos, este contrato privado de donación de bien inmueble es nulo. ¿Por qué? Porque la ley dice, así, es bien específica, bien clara. Las donaciones de bienes inmuebles tienen que ser por escritura pública, es decir, en el notario y se levanta el testimonio, ¿no? Y escritura pública. Esa es la donación válida y eficaz, ¿ya? Por eso el cuarto elemento del acto jurídico dice, ¿no? Que tiene que estar previsto, ese acto jurídico tiene que estar previsto en la ley, ¿no? Bajo sanción de nulidad, ¿ya? Entonces, por eso las donaciones de bienes inmuebles tienen que ser por escritura pública, si no son declarados nulos, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones en donde la ley nos exige cubrir ciertas necesidades, ¿no? Es así, chicos, que los registros públicos funcionan de esta manera. No todos los actos jurídicos son pasibles de inscripción. ¿Por qué, profe? Porque ya hemos explicado. Por ejemplo, si yo quiero vender una propiedad que no está inscrita en registros públicos, lo puedo hacer solamente con contrato privado y puedo legalizar mis firmas ante el notario, sin necesidad de inscribirlo, porque como lo comenté, según la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO, ¿ya? El 80% de la propiedad inmueble en nuestro país es informal. En toda América Latina somos el tercer país que ocupa el puesto de informalidad de viviendas. Yo no entiendo para qué entonces tantos años está COFOPRI, ¿no? Si COFOPRI supuestamente son un organismo que formaliza la propiedad informal. Pero en fin, así es nuestro país. Un poco complicado el tema de los registros públicos, no, para nada, ¿no? Simplemente lo que hemos leído, ¿no? Allí, ¿no? Eh, Esas es básicamente las funciones de los registros públicos. ¿Ya, muchachos? Ahí tienen ustedes en las diapositivas la base legal, ¿no? Ahí están las leyes, está la resolución suprema, ¿no? Está también el plan estratégico institucional de los registros públicos, en fin, ¿no? En su propia página web pueden encontrar básicamente todo lo concerniente a lo de que terminan los registros públicos. ¿Ya, muchachos? A ver, Brandon, te leo. Brandon Parra Granado. Sí se puede vender la luna, el dueño es el mismo dueño. Una broma. Bueno, en fin. Así que, chicos, ahí están los registros públicos, ¿ya? Esta es la visión y la misión, pues, de los registros públicos, ¿no? Por ejemplo, la visión dice, ¿no? En el Perú se respetan los derechos humanos, un contexto de cultura de legalidad, en fin, ¿no? Así que léanlo, muchachos. En la práctica, los registros públicos para nuestro trabajo como abogados sirve mucho, ¿no? Sirve mucho. Inclusive
Si tú quieres buscar, una persona te debe, profe, hay una persona que a mi mamá le debe, no sé, 100.000 soles, yo quiero demandarlo, ¿qué hago? Bueno, busca en los registros públicos, hace una búsqueda con el nombre de esta persona, con del nombre del deudor, de repente tiene una propiedad inscrita, una propiedad vehicular o una propiedad inmueble, ¿no es cierto? Así que tú puedes hacer, como es un servicio de publicidad registral, entras a la página con tu cuenta de la página web de los registros públicos y haces la consulta, ¿no es cierto?, de búsqueda, ¿no? Y pones el nombre del deudor, ¿no? Y ves, pagas tus 7 soles y ves si es que tiene alguna propiedad inscrita o no a su nombre. Y si tiene una propiedad inscrita, le haces clic, compras igual una copia literal de dominio de esta propiedad y la puedes embargar, ¿no? La puedes embargar para que le obligues a él a que te pague, pues, o que le pague a tus padres la deuda que le mantiene, ¿no? Es muy importante el tema de los registros públicos, ¿no? Por ejemplo, quieres hacer una sucesión intestada, no sé, a un familiar o un cliente o un X fallece y no deja testamento, pero tiene bienes. Los herederos, ¿qué cosa tienen que hacer? Tienen que hacer el trámite de sucesión intestada, ¿no? Ante la notaría o si no ante el Poder Judicial a través de una solicitud, ¿no? Y para ello pues tienes que juntar una serie de requisitos que te pide el notario y también te pide el Poder Judicial, el juez, ¿no? Por ejemplo, certificado negativo de inscripción de sucesión intestada, eso tú lo tienes que sacar en los registros públicos, ¿no? Para eso sirve, chicos, el tema de la publicidad registral, ¿ya? Hay un principio en derecho registral y notarial que dice, ¿no? Primero en el registro, primero en el derecho. Fíjense, ¿no? Con este principio, ¿no? Que es primero en el registro, primero en el derecho. ¿Qué quiere decir eso, profe? Si mi inscripción es más antigua de una propiedad determinada, una propiedad X, si mi inscripción es más antigua en el registro público y tu inscripción es después o hay una superposición o tú tienes otro título pero privado, yo voy a ganar porque mi inscripción es antes, ¿no? Primero en el registro, primero en el derecho. Ya chicos, nunca se olviden este principio, ¿no?, de derecho registral. Muy bien. Continuamos, muchachos. Ya. Ok, ahora vamos a hablar de la SUNAT, ¿no? De los angelitos de la SUNAT. Profe, ¿qué significa SUNAT? Ahí está, ¿no? Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Esta superintendencia, esta institución pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Antes no se llamaba así, chicos, ¿no? Antes no regulaba el tema de las aduanas, ¿no? Antes era la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Ahora pues se ha modificado, ¿no? ¿no?, el tema del sistema de aduanas con la SUNAT. Por eso el nombre ha cambiado, ¿no? Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Ahora es un solo ente institucional el encargado de verificar todo el sistema aduanero y también el sistema tributario, ¿no? Una de sus principales funciones, la SUNAT, es el ente recaudador. Recauda todo, ¿no? Los impuestos, lo recauda, ¿no? Para eso sirve la SUNAT, ¿no? Que es el fisco, como dicen en otros lugares, ¿no? El fisco. La SUNAT es nuestro fisco. Profe, pero ¿por qué no persigue, por ejemplo, a estas grandes empresas que le deben más de 11.000 millones de soles al Estado peruano? Es un tema político ya, ¿no? Y se acuerdan que hace semanas hemos discutido este tema, ¿no? Y eso, o sea, la SUNAT lamentablemente en la práctica persigue al informal, al pequeño comerciante que no está formalizado, ¿no? Al pequeño comerciante que no da boletas de repente de pago, que no tiene RUC, no tiene RUS y es informal. ¡Plum! Te persigue y te sanciona. Te puede congelar las cuentas o tus ahorros que tú tienes en unas cuentas bancarias. Te los congela, ¿no? Te sanciona. Increíble, pero es cierto, ¿no? Uno de los principios del derecho tributario, ¿no?, es que la SUNAT no debe perseguir, ¿no? Es el principio de la no persecutoriedad, ¿no?, al administrado. ¿Qué quiere decir eso? De que no te debe perseguir, ¿no? Como si fueses un ladrón, ¿no? Un vil ladrón y te persigue y te quita todo, ¿no?
Ese es uno de los principios. Pero en la práctica, chicos, no se respeta este principio. Sí se persigue al informal. Sí se persigue, de todas maneras, ¿no? Pero en fin, vamos a... Efectivamente, perciben un gran sueldo los funcionarios de la SUNAT. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hace la SUNAT? Dicen ellos, ¿no? Administramos los tributos del gobierno nacional, con excepción de las municipales, efectivamente, ¿no? Las municipalidades distritales, provinciales, ¿no? Y regionales, estas municipalidades son los entes autónomos que recaudan, ¿no? Por ejemplo, las contribuciones, las tasas, ¿no? El autovalúo, el impuesto predial, los arbitrios, todo ello lo organiza la propia municipalidad, ¿no? En cambio, la SUNAT, por eso dice, ¿no? Con excepción de las municipalidades. Y facilitamos el comercio exterior promoviendo y aduanero mediante el uso de la tecnología y el fortalecimiento de la conciencia tributaria. Trabajamos con un equipo humano íntegro, en fin, ¿ya? Es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya, muchachos? Esa es la SUNAT. Unos entes autónomos recaudadores, el fisco, ¿no? Se crea esta SUNAT con la ley 24829, ¿no? Ley general aprobada por el decreto legislativo 501, ¿no? Y otra ley, ¿no? Como dice su propia página web, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público. Profe, pero ¿por qué derecho público y no derecho privado? Porque pertenece al Estado peruano. Por lo tanto, es una entidad, ¿no? Jurídica de derecho público, porque pertenece al Estado peruano, con patrimonio propio de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa, que en virtud de lo dispuesto por este decreto, ¿no? El 61/2002, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, lo que manifestábamos, ¿no? Entonces la SUNAT ha absorbido a la Superintendencia Nacional de las Aduanas, ¿no? Asumiendo sus funciones, facultades y atribuciones que por ley le correspondían a esta entidad, es decir, a las aduanas, ¿no? Ahí están, pues, su ley, ¿no? Su propia ley de creación, está la ley general de la SUNAT, ¿no? Están también, pues, su reglamento, ¿no? Y demás directivas normativas, ¿no? Que regulan lo que es la SUNAT. Pero en conclusión, chicos, es el fisco, es el ente recaudador del Estado. Nada más, es el fisco. Para eso sirve la SUNAT, ¿no? Ahí vamos, Valentino Cornejo. ¿Dónde se hacían las denuncias para reclamar garantías constitucionales? Justamente vamos a hablar también del Tribunal Constitucional y vamos a hablar también de las garantías constitucionales previstas en el artículo 200 de nuestra Constitución Política, ¿ya? Hacia allá vamos, no hay que adelantar, muchachos, ¿ya? Ok, hemos hablado de los registros públicos, estamos hablando de la SUNAT y ahora vamos a hablar de la libertad religiosa, de acuerdo al sílabo. Yo no sé qué cosa tiene que ver la libertad religiosa con la SUNAT, pero bueno, está en el sílabo, así que nosotros somos respetuosos y lo vamos a cumplir, ¿ya? Volando, chicos. La libertad religiosa. Profe, ¿qué es eso? La libertad religiosa. Profe, nuestro país es laico. Vamos a analizarlo también, ¿ya? Pero miren lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? En el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, ciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esto es lo que dice el artículo 18 de la Declaración Universal, chicos, de los Derechos Humanos, ¿ya? De 1948, recuerden, ahí esa fecha se dio, ¿ya? Ok. ¿Qué dice nuestra propia legislación? ¿Ya? Existe la ley número 29635, que es la ley de libertad religiosa, chicos. ¿Ya? En su artículo 1 dice, ¿no? Libertad de religión. El Estado garantiza el derecho fundamental
de toda persona a la libertad de religión, reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. ¿Ya? Eso es lo que dice la libertad, perdón, la ley 29635 sobre la ley de libertad religiosa. ¿Ya, chicos? En su artículo 3 podemos ver de que existe pues el ejercicio individual de la libertad de religión, ¿no? Y ahí hay una gama de derechos, ¿no es cierto? Que una persona puede profesar, puedo cambiar, yo mañana puedo declararme católico, pasado puedo declararme ateo, la otra semana me puedo declarar musulmán, ¿no? Y una diversidad de religiones. Hay una canción de Ricardo Arjona que dice, en este mundo hay más religiones que niños felices, ¿no? Cantidad de religiones que existen, ¿no? Carlos Marx, en Europa, decía en la década de 1840, en los años 1840 en Europa, decía de que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Frase que fue tomada por Manuel González Prada también en diversas obras. La religión es el opio del pueblo. Bueno, yo ahí tengo mis propias perspectivas, ¿no? Respecto a la religión, ¿no? Fíjense que Pablo Emilio Escobar Gaviria, este criminal y narcotraficante colombiano, él decía, él no, ni siquiera él, su pareja, ¿no? Virginia Vallejo, tiene un libro que se llama Amando y odiando a Pablo Escobar. En este libro que yo lo leí en el 2008, si no recuerdo, eh, ella parafraseando a Pablo Escobar decía de que las religiones son buenas para lavar dinero, ¿no? Para lavar dinero. Justamente por eso Pablo Escobar, yo no digo que todas, ¿no? Pero es una forma también de lavar dinero, ¿no? En palabras de Pablo Escobar, de este narcotraficante y criminal colombiano, ¿no? En fin, uno puede ser religioso, uno puede ser ateo, uno puede ser agnóstico, creyente o no, pero siempre respetando el credo, ¿no? Lo importante es que debe existir una libertad religiosa, libertad de creer y de no creer también, ¿no? Porque han habido eh, agnósticos de la talla de Jean-Paul Sartre, que hemos estudiado a Jean-Paul Sartre, este francés enorme literato, una de las mentes más ilustres del siglo XX en Europa y del mundo, que él, obviamente ateo, ¿no? Y él siempre explicaba por qué. Pero el que quiere creer, que crea, ¿no? Y el que no, pues bien, siempre respetando, chicos, ¿no? Siempre respetando las creencias religiosas, ¿ya? Muy bien. La constitución que dice, profe, el artículo 13 de nuestra constitución política, ¿no? Perdón, el artículo 13 de la ley, acá está, la ley 29635, ¿no? Dice que se crea un registro de entidades religiosas, ¿no? De las entidades religiosas, es decir, de las iglesias, ¿no? Fíjense, ¿no? Lo que dice, a partir de la vigencia de la presente ley, el registro creado en el Ministerio de Justicia pasa a denominarse registro de entidades religiosas y tiene como finalidad principal el reconocimiento de la personería jurídica civil de las entidades religiosas, así como facilitar sus relaciones con el Estado, ¿no? La inscripción al mencionado registro es voluntaria. O sea, el Estado no te obliga. Tú puedes crear tu religión, te puedes inventar un nombre, no sé, porque de repente un día te despiertas pensando que eres el nuevo mentor religioso, ¿no? El nuevo líder de una nueva ola religiosa. Un día te puedes despertar creyendo que eres el Mesías, ¿no? Y hay personas que te creen y bueno, puedes crear tu propia religión, ¿no? Así como crear tu propio partido político, ¿no? Pero la gran diferencia es que si tú quieres crear tu partido político, sí o sí tiene que estar inscrito para poder participar, ¿no? En las elecciones. Pero si tú quieres crear una religión, una iglesia, la ley es clarita, dice que si tú quieres inscribirte, ese acto es voluntario. O sea, si tú no estás inscrito, igual tú puedes seguir profesando una religión, ¿no?
siempre respetando las demás religiones y todo, y el orden social, ¿no? Y las buenas costumbres, dice la Constitución política. Pues bien, interesante, ¿no, chicos? Puedes crear tu propia religión si un día te crees el nuevo Mesías, ¿no? Y hay un montón. Así nació el FREPAP. Así es, muchachos, ¿ya? Así que hay religiones que también piden dinero, ¿no? ¿No? Los diezmos, ¿no? Y hay videos inclusive que circulan por las redes que es una vergüenza, ¿no? Yo no lo veo a Jesucristo, pues, pidiendo diezmos, ¿no? Eh, y lo que allí yo sí tengo mi posición muy, muy particular, muy individual. Un hombre de la talla de Jesucristo, una mente brillante, joven, ¿no? Que no haya escrito nada, ¿no? Eh, y inclusive la Biblia, inclusive las propias ficciones que han hecho películas de la vida de Jesucristo, no explican, o hablan de él, o sea, de su nacimiento, hablan de cuando tenía 12, 13 años y conversaba con los reyes y les explicaba pues de filosofía, de la vida, en fin. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús desde los 13 años hasta los 32 años, ¿no? O sea, en esa etapa en donde el ser humano absorbe todo tipo de conocimiento, ¿no? No se habla de ese trayecto de Jesús, ¿no? De los 13 hasta los 32, ¿no? Toda su juventud, ¿no? Y solamente se habla del 32 hasta los 33, en donde es asesinado por el Imperio Romano, ¿no? Y lo que sí me parece increíble es que él no haya escrito, ¿no? Todas sus lecciones de vida solamente se hayan transformado en parábolas, ¿no? Y bueno, sus discípulos nomás hayan escrito, ¿no? Pero raro que Jesús con tamaño conocimiento que acumuló durante su vida, su juventud, no haya escrito nada, raro, al igual que Sócrates, ¿no? En fin, los evangelios prohibidos dicen, ¿no? Pero el resumen de la Biblia, ¿no? Yo que le he leído, no todo, pero sí he leído, y no soy religioso, no soy cristiano, pero lo leo como literatura, ¿no? Porque me puse a leer hace años un libro de Gustavo Gutiérrez, que se llama Teología de la Liberación, ¿no? Y sí o sí debe estar tu Biblia acostado, ¿no? En fin, para entender la teología de la liberación, en esta Biblia no se exige la construcción de iglesias, ¿no? Yo no entiendo por qué la Iglesia Católica, por ejemplo, que tiene su propio banco, ¿no? Y que prácticamente es una nación que está en Italia, una nación dentro de otra nación, que es la nación católica, pues, ¿no? Que es la Iglesia Católica, que está pretendiendo hacernos creer, ¿no? De que ellos son los salvadores del universo, con la fe, ¿no? Y que lamentablemente la fe ha provocado pues, que lucren, ¿no? Y han lucrado y siguen lucrando. Cuando los niños se mueren de hambre en el África, ¿no? Es impresionante. Los millones y millones de euros que se gastan, ¿no? Que se gastan para expandir una fe, ¿no? Una fe bastante objetada, porque en la historia de la humanidad la Santa Inquisición ha asesinado a más personas que todas las guerras juntas, ¿no? En las cruzadas, por ejemplo, ¿no? A cantidad de millones y millones de personas, ¿no? Promoviendo la fe pues, de Cristo. La invasión que hemos tenido hace poco, que no celebramos, sino recordamos, ¿no? El 12 de octubre, ¿no? El día de que América no fue descubierta, que América no fue conquistada, sino que América fue invadida, ¿no? El 12 de octubre. Con el apoyo y respaldo de la Iglesia Católica, obviamente, ¿no? En nombre de Dios, se cometió los crímenes más horrendos en toda la historia de la humanidad. La Iglesia Católica estuvo ahí, ¿no? Si no, vayan al Museo de la Inquisición acá en el centro de Lima y vean cómo torturaban a los que no creían, ¿no? Galileo Galilei, uno de ellos, ¿no? Fue torturado y asesinado por sostener una teoría agnóstica y por sostener una teoría de que la Tierra era efectivamente redonda y no plana, ¿no? En fin. Así es, chicos, ¿ya? Continuamos, ¿no? A ver,
Y fíjense lo que dice esta ley también, ¿no? Las entidades religiosas inscritas son personas jurídicas de derecho privado, ¿no? Sin fines de lucro, ¿ya? Su organización, funciones, atribuciones y representación se rigen por esta ley y su reglamento, así como por sus propias normas y estatutos. Las entidades religiosas no inscritas en el registro continúan siendo como asociaciones civiles. Profe, ¿qué es una asociación civil? Por ejemplo, un centro federado que no está inscrito es una asociación civil. De repente un colectivo de jóvenes que están haciendo de repente actividad política, ¿no? No sé, hacen cineforums, en fin. Y no es un partido político, es solamente un colectivo, ¿no?, de jóvenes o un movimiento político, en fin. ¿Qué es? Es una asociación civil, ¿no? Asociaciones de personas naturales no inscritas, ¿no? Asociaciones civiles que tienen reconocimiento por nuestra Constitución y por nuestro Código Civil. ¿Ya, chicos? Ahí vamos, ¿no? Si vamos a ver el tema del oficial, ¿ya? Acá vamos. Lo que dice nuestra Constitución Política, fíjense, ¿no? Artículo 2, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Primero, ¿no? A la libertad de conciencia y religión. ¿Qué dice el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución Política? Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Miren lo que hablábamos hace rato, ¿no? Tú puedes creer, no sé, como dice Mayra Couto, ¿no? Esta actriz peruana, ¿no? Tú puedes creer en dioses femeninos, ¿no? Ella dice diosa, hay que llamar al mundo munda, ¿no? Tú puedes creer en diosas mujeres, como dicen, ¿no? Perfecto, tú puedes crear tu propia religión, ¿no?, feminista, no sé, pero siempre y cuando, ¿no? No ofendas la moral ni alteres el orden público, dice nuestra Constitución Política, ¿no? Por eso esto se le llama libertad de conciencia y libertad de religión. Tú puedes considerarte inclusive ideológicamente comunista, socialista, neoliberal, capitalista y todos los ismos que puedas encontrar, ¿ya? No hay libertad, no hay persecución también por ideas políticas, chicos. No hay. Tú puedes sostener que es comunista, pues yo creo en el comunismo, pues, ¿no es cierto? O yo soy capitalista, yo creo en el capitalismo, creo en en la teoría de Adam Smith, ¿no? De la mano invisible, en fin, ¿no? Pero siempre y cuando estos no alteren ni la moral, ni las buenas costumbres, ni afecten ningún derecho de algún tercero, ¿no? De eso se trata, chicos. Miren lo que dice el artículo 50 de la Constitución Política. Por eso yo les decía, chicos, siempre lean la Constitución, lean su Constitución e interprétenla aplicando también la historia y los antecedentes que hemos tenido. ¿Ya, chicos? Así es. ¿Ya? El artículo 50, ¿qué dice? De la Constitución Política. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Chicos, nuestra Constitución reconoce a la Iglesia Católica prácticamente como lo oficial. No es laico. Nuestra Constitución no sostiene un sistema laico, ¿no? ¿Por qué dice, no? El Estado reconoce a la Iglesia Católica. ¿Y por qué no pone mejor a la Iglesia musulmana, pues? ¿No? Fíjense, ¿por qué no pone la Iglesia mormona? ¿No? O sea, nuestra Constitución es católica, intransigente, full Opus Dei. Ah, no, pero también reconocemos las demás confesiones, ¿no?, que pueden existir. Normal. Y también colaboramos con ellas. No, pues. Nuestro país es católico. En los cursos de religión, cuando estaba en el colegio, no sé ahora, pero en los cursos de religión, ¿qué te enseñaban? Lo que decía la Iglesia Católica. No te enseñaban las demás formas de confesiones religiosas. No. A mí en el colegio jamás me han enseñado lo que es, pues, la iglesia musulmana, la iglesia mormona, ¿no? Los jesuitas, ¿no? ¿En qué se diferencian los franciscanos de los jesuitas con los de Opus Dei? No nos enseñan eso.
Simplemente nos han enseñado lo que es el tema, lo que sostiene pues la teoría de la religión católica, nada más. Y eso no debe ser así, pues, porque existe una serie de confesiones religiosas. Y también existe el ateísmo, ¿no? Que también se deberían, yo creo que los chicos deberían conocer todo, porque de eso se trata la academia, de eso se trata los colegios, de saber, ¿no? No de escoger lo que lo que los chicos deben de saber. No, pues, ¿no? ¿Tienes que leer a Mariátegui? Sí. ¿Solamente a Mariátegui? No, puedes leer ahí a La Torre, ¿no? Porque ahí a La Torre también tiene, por ejemplo, ¿no? La disputa del momento de aquellos años. Ahí a La Torre tiene su ensayo, ¿no? Que es el antiimperialismo y el APRA, ¿no? Y José Carlos Mariátegui tiene su ensayo muy bueno que se llama Punto de vista antiimperialista, ¿no? Que es un ensayo de José Carlos Mariátegui. Lee los dos. Es como en un curso de religión, te pueden enseñar lo que significa la Iglesia Católica, pero no mientan a los chicos, no mientan a los jóvenes. Se les tiene que enseñar que la historia está escrita y ha demostrado de que la Iglesia Católica, con su Santa Inquisición, ha asesinado más personas que todas las guerras unidas que ha tenido la humanidad en este mundo. Eso es lo que ha hecho la Santa Inquisición. Ha asesinado millones de personas en las cruzadas, ¿no? La Santa Inquisición, a través también con la Iglesia Católica, chicos, en la Segunda Guerra Mundial, estaban de la mano con el fascismo hitleriano, con el fascismo alemán, es decir, con los nazis, con Hitler. Estaban, hay fotografías del momento, ¿no? Hay pinturas del momento en donde la Iglesia Católica inclinó la balanza con el fascismo, con los nazis, con Hitler, con Mussolini, ¿no es cierto? Entonces, cuando cayó, se hicieron los locos y ya no pasó nada. Pero bueno, la doble moral, ¿no? También de las iglesias, ¿no? Hay también estas iglesias que te piden diezmo y que te exigen, pues, que inclusive des tus bienes muebles, tienes tus carros, tienes tu celular, da esto para entrar al reino de Dios. No debe ser así, pues, ¿no? Entonces, eso no es la fe. Esa no es la fe. Así que, chicos, el artículo 50 de nuestra Constitución es clarita, ¿no? Católica, pues la Constitución es de corte católico, de estructura católica, ¿no? Y la misma Constitución expresamente lo dice. ¿Debe cambiar eso, profe? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí deben cambiar, ¿no? Y debe fomentarse también otras confesiones religiosas, pero también el ateísmo, porque también es una forma de interpretar la fe. La fe o la razón. ¿Cuál pesa más? ¿La fe o la razón? ¿A qué elemento subjetivo le dan ustedes el favorecimiento? ¿A la fe o a la razón? Esta disyuntiva que jamás va a terminar y que viene de milenios atrás, ¿no? Así es, chicos, por eso investiguen. No nos quedemos. ¿De qué trata, por ejemplo, esta academia? De romper el status quo. De que lo que dice el sílabus de siempre, ¿no? Durante los 30 últimos años que hemos tenido, dice el sílabus de siempre. Vamos a estudiar esto, esto. No, tenemos que romper el status quo del conocimiento. Tenemos que ir más allá de lo que nos dan los documentos, la educación oficial. ¿No? Tenemos que romper mitos, romper leyendas, romper estereotipos y sobre todo romper el status quo. Tienen que leer más, chicos. Busquen, es una maravilla. Tenemos, yo también soy joven, tenemos un mundo por descubrir. Viajen. Cuando puedan, viajen. Rompan estereotipos. Y a Paul Sartre decía que los viajes son la mejor escuela, aprendes mucho. Así que eso es otra recomendación, ¿no? Y les voy a recomendar una canción. Este es un nuevo día de Facundo Cabral. La vez pasada también les recomendé. Vean este video de Facundo Cabral. Es una canción que prácticamente es un poema hecho acorde, ¿no? Hecho música de Facundo Cabral. Este es un nuevo día, Facundo Cabral. Ya, chicos, rompan estereotipos, rompan el status quo.
Ya. Profe, a ver, Fernando, te leo. ¿Qué pasaría si enseñaran filosofía y religión en colegios públicos? Yo estudié en colegio público y en el momento que yo estudié secundaria, sí me enseñaron filosofía y sí me enseñaron religión. Más me gustaba filosofía que religión, les confieso. Pero no sé ahora, yo creo que de repente, se han sacado, ¿no?, del sílabus, de la malla curricular de los colegios, públicos sobre todo, ya no están enseñando filosofía y educación cívica. Y aparte, religión. No sé qué tan cierto será esos extremos, pero lo que yo sí sé que muchos, que yo tengo sobrinos que también han estudiado en la secundaria, en colegio público, y no les enseñan filosofía. Ellos no tienen ni idea de quién fue Jean-Paul Sartre, Marx, Adam Smith, Mariátegui, no, nada, ¿no? Así que eh, triste, ¿no? O sea, debería enseñarse a los chicos, debería enseñarse estos cursos importantes, porque estos cursos te ayudan a pensar, pues, ¿no? Y el peor enemigo de un sistema, no de un gobierno, sino de un sistema. Nosotros actualmente somos parte de un sistema, ¿no? Del gran capital, ¿no? De la tecnología por tecnología, ¿no? Somos entes de este sistema. El peor enemigo de un sistema, chicos, es la educación. Tú dale un libro a un joven y ese joven va a ser libre. Ese joven va a saber pensar con cabeza propia, por sí solo. Va a romper estereotipos, va a romper status quo, ¿no? Porque ese es el fervor, esa es la naturaleza que tiene un joven, ¿no? La ansiedad de descubrir más, ¿no? Esa es la naturaleza del ser humano en sí, ¿no? O sea, la ansiedad de buscar cosas que no conoce, pero sabe que existen, ¿no? Romper estereotipos. Por eso, dale un libro a un niño y ese niño va a ser un joven libre. Así que, si no hay que leer por nuestro lado. En los 90, chicos, estaba acá en este país, en la década de los 90, en la plena dictadura de Fujimori y Montesinos, estaba prohibido leer ciertos libros de carácter filosófico. Por ejemplo, estaba prohibido leer a Marx, a Mariátegui, a Mao Zedong, a Lenin, que es Vladimir Ilich Ulyanov, el ruso. Estaba prohibido leer a Manuel González Prada, al mismo César Vallejo, porque César Vallejo fue comunista, ¿no? Estaba prohibido leer a José María Argueda, que tan hermoso escribe, ¿no? Impresionante, pero que no prohíban los libros de ningún corte, de ninguna manera. Y como literatura, chicos, yo les sugiero, por ejemplo, la vez pasada le dije, ¿no?, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y me sumo también a decirles, a sugerirles que lean Confieso que he vivido de Pablo Neruda, que es un libro impresionante, del chileno Pablo Neruda, ¿no? ¿Cómo se llama Pablo Neruda, chicos? Al toque, aquí me dice, tiene un punto más en sus exámenes orales finales. ¿Cuál es el nombre verdadero de Pablo Neruda? Ah, y ahí tengo el libro atrás. Neftalí Ricardo Reyes Basualto, ¿no? El chileno, Premio Nobel de Literatura. Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Uno de mis escritores favoritos también, ¿no? Pablo Neruda. El libro, chicos, confieso que he vivido. Tremendo librazo. Se les recomiendo. ¿Ya? Así que continuamos respecto a, ya vamos, falta poco, mira cómo pasa rapidito el tiempo, ¿ya? Y nos falta la mitad de diapositivas. Vamos a hablar de nuestro Congreso de la República. Ricardo Eliezer, Neftalí Reyes Basualto, efectivamente, ¿no? Así es. Ya. Hablemos del Congreso de la República, pues estos congresistas que nos tienen también cabezones, ¿no? Ok, ¿cuántos congresistas tenemos actualmente? 130 congresistas, ¿no? Muy bien, vamos a hablar rápidamente, ¿no? ¿Qué es el Congreso de la República? Dicen, ¿no?, que es el primer poder del Estado, ¿no? ¿Cuántos poderes tiene nuestro país? ¿No? Tiene tres, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Ok, el Congreso de la República es un poder del Estado, ¿no? 130 eh, ingenuos que están dentro del Parlamento Nacional, ¿ya?
Ok. El Congreso, pues, chicos, es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la representación de la nación y del Estado, obviamente, ¿no? La dación de leyes, ¿no? La permanente fiscalización y control político, ¿no? Orientados al desarrollo económico, político, social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales, ¿no? Tiene pues funciones, son legislativas, ¿no? Profe, pero ¿qué comprende una función legislativa? ¿No? Comprende el debate, ¿no? Comprende la aprobación de normas, de leyes, ¿no? Comprende también la aprobación de reformas de la Constitución política, ¿no? De resoluciones legislativas, ¿no? Así como su interpretación, modificación y derogación de algunas normas y leyes también, ¿no? De acuerdo, obviamente, al procedimiento establecido por la Constitución Política del Perú y también por su reglamento del Congreso de la República. Su función principal es la función legislativa respecto a las leyes, ¿no? Crear leyes, ¿no? Aprobar reformas de la Constitución, ¿no? Reforma parcial y la reforma total de la Constitución política, ¿no? Otras funciones del Congreso de la República es el función de control político, ¿no? ¿Qué comprende, profe? Comprende la investidura, chicos, comprende la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Puede censurar también, ¿no? A todo el Consejo de Ministros, al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque acuérdense que los ministros conforman al Poder Ejecutivo. ¿Y quién es el presidente del Poder Ejecutivo? El Premier, ¿no? El Premier. Bueno, comprende, por eso dice, ¿no? Comprende la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Profe, ¿quién elige a los ministros? El Premier, ¿no? Orientado también por el presidente de la República, pero en la práctica es el presidente de la República quien elige a sus ministros, ¿no? El presidente no elige obviamente a los congresistas los elige el pueblo, ¿no? El poder constituyente, dice, ¿no? La doctrina constitucional. Comprende la investidura, dice, ¿no? El Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno. Es decir, por ejemplo, ahorita se está maquinando otra vez la vacancia. Yo, chicos, les digo, ¿no? Vizcarra, yo lo que creo de que va a terminar preso, porque son demasiados elementos de convicción que están configurando un delito, ¿no? Y él dice que no, que no, que no, que nunca me reuní, que yo no sé nada, en fin, yo lo que creo que cuando termine su mandato, él va a terminar investigado, procesado y preso, porque ha cometido una serie de delitos. Profe, pero estos delitos son suficiente motivo para vacarlo por incapacidad moral. Ya hemos discutido en semanas anteriores de que no se debe confundir los actos delictivos que comete el presidente de la República con incapacidad moral para vacarlo. Ya hemos discutido que no, la incapacidad moral no es igual a inmoralidad, no es igual a inmoralidad, ¿no? La Constitución es clarita, ¿no? El presidente de la República cuando comete un delito tiene que esperar que termine su mandato para recién investigarlo y procesarlo y luego, si es que se asume, condenarlo, ¿no? Pero una vez terminando su mandato, la incapacidad moral es otra cosa, que no es lo mismo que inmoralidad. Ya lo hemos debatido, chicos. Hay políticos que van a decir, no, pero tú eres vizcarrista. No, simplemente está la Constitución. Yo interpreto lo que dice la Constitución, al margen del color político o de mis principios ideológicos que yo pueda tener, ¿no? Pero la ley es la ley, yo tengo que interpretarla de acuerdo a los mecanismos y a las formas que existen para interpretar una norma, porque existe una serie de formas de interpretar la norma también, ¿no? Y la ley es la ley, la Constitución está, lo dice. Así que yo creo que esta vacancia no prospera. Y si lo vaca, el Congreso decide vacarlo, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución política, va a determinar y va a declarar nula la vacancia o nulo el procedimiento de vacancia, porque la Constitución está allí, es clarita, dice que no se puede, pues. ¿No? ¿Para qué? Así es la democracia, ¿qué chicos? Así es, no es nuestra culpa. Ahí está la Constitución, no, la Constitución no me gusta, pero es la vigente, es la que tienes, ¿no? Es la que tiene, es la que está vigente. La Constitución 93, la Constitución de corte neoliberal, de corte católico, como estamos interpretando, pero es la que está aquí, está allí, está presente. Así que no se puede hacer nada, chicos, ¿no? A menos que cambiamos la Constitución a través de una asamblea, como ya lo hemos debatido también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otras funciones, ¿no? Aparte del control político, tiene funciones especiales, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Designa al Contralor de la República, al Contralor, ¿no? Designa al Defensor del Pueblo, designa a los miembros del Tribunal Constitucional, designa al directorio del Banco del BCR, ¿no? El Banco Central de Reserva de Perú, ¿no? Ratifica al presidente del BCR, ¿no? Ratifica al superintendente de la SBS, ¿no? Le corresponde también por la Constitución y por su propio reglamento la remoción de algunos funcionarios en los casos que prevé la Constitución política, ¿no? Tiene una serie de funciones nuestros angelitos del Congreso de la República, ¿no? Profe, una vez me preguntó un alumno, ¿y usted no por qué no postula en 2021 al Congreso de la República? Yo no quiero, o sea, no sé, o sea, en algún momento realmente lo habré pensado, pero no, yo estoy bien acá donde estoy, ¿no? Trabajando, ¿no? Por ejemplo, compartiendo los pocos conocimientos que tengo con ustedes, con chicos, de repente más adelante nos vamos a ver, ¿no? Yo no me veo debatiendo con el Fujimorismo sobre un proyecto de ley que ellos jamás van a entender, ¿no? Yo no me veo debatiendo la reforma, por ejemplo, del Código Procesal Civil con los Fujimoristas, ¿no? Explicándoles lo que es, pues, ¿no? Control difuso o derecho constitucional con ellos. Yo no, ahí no tengo nada que hacer yo en el Congreso de la República, pero bueno, en fin, respeto a los que postulan y los apoyo, porque de repente yo conozco muchos del partido de Perú Libre, de este partido, chicos, que son muy buenas personas y que tienen muy buenas intenciones también y buenos proyectos técnicos para nuestro país. Y ojalá, porque el tema político es una realidad y tenemos que apoyar, ¿no? Así que, pero en lo particular todavía no sé, más adelante, no sé, ¿ya? Así es. A ver, efectivamente, chicos, esta constitución así lo permite, ¿no? El Congreso de la República, ¿por qué pasa esto? Porque ellos tienen la facultad de designar a los máximos funcionarios de algunas instituciones importantes de nuestro país. Porque esto se llama, chicos, democracia. Porque los congresistas de la República están allí, ¿cómo? Por voto popular, ¿no es cierto? Porque ustedes han votado pues, por ellos, pues, ¿no? Y si tú votas por ellos, tú le estás dando la confianza para que él ejerza ciertos actos que dice la Constitución política. Por ejemplo, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, elegir al defensor del pueblo. Por eso es tan importante, chicos, como la democracia impera en nuestro país, hay que pensar muy bien por quién vamos a votar. No solo al Congreso, sino también al presidente de la República, por el partido político que vamos a votar. Porque si ustedes están votando por los partidos políticos de siempre, no se quejen después, pues no, que elijan a un defensor del pueblo que realmente no defiende nada, como como el defensor que tenemos. ¿Qué está haciendo el defensor del pueblo? Nada. ¿No es cierto? Entonces, esa es la democracia, pues. Ustedes eligen al congresista y este congresista elige porque ustedes han votado por ellos. Por eso le digo, se vienen las elecciones de 2021, chicos, en abril. No voten por los partidos tradicionales de siempre, por el amor de Dios, y díganle a sus familiares también. Tampoco yo voy a ser tan intransigente a decirles que tienen que votar por Perú Libre, porque nosotros somos los mejores. Eso ya depende de ustedes, chicos. Ustedes tienen que analizar, sus familias tienen que analizar, pero analicen la historia, analicen los últimos 30 años que hemos tenido en nuestro país, de 30 años de neoliberalismo, 30 años de los mismos partidos políticos de siempre. Miren el país que nos están dejando. Miren a los corruptos que nos están dejando. Ni Vizcarra se salvó de esto, ¿no? Ni Vizcarra se salvó de los grandes fainones. Muchos decían, PPK es técnico, PPK fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Pero miren cómo resultó PPK, ¿no? Esos los que defienden al modelo económico, chicos, al neoliberalismo. No les crean, no les crean. Ellos quieren entrar a la política para hacer plata. No le den un voto a un empresario impresentable, por ejemplo, como César Acuña, que efectivamente, como dijo el PPC, como dijo Marisol Pérez Tello, perdón, Alberto Bengolea, dijo, ese es un payaso. Y eso es lo que es César Acuña. Es un payaso con plata. Plata como cancha tiene, ¿no es cierto? Por eso, hay que desconfiar de los empresarios que se meten en política. Porque el empresario va a querer siempre generar riqueza. ¿Y para qué se mete en política?
sin más gana en sus empresas que en política. Porque hay candidatos, por ejemplo, a las municipalidades que invierten millones y millones y millones de soles en una campaña y multipliquen. Por ejemplo, el alcalde de Puente Piedra que gana 9.000 soles, ¿no? Está 4 años. Este alcalde, por ejemplo, que hizo una campaña multimillonaria para ganar Puente Piedra, mi distrito, ¿no? El hijo de otro alcalde que fue, de Renan Espinosa, que fue congresista también, financista principal del partido de Toledo y de Somos Perú, ¿no? Renan Espinosa, que es el alcalde de Puente Piedra, invirtió millones y millones de soles para entrar a la comuna municipal, pero ganan 9.000 soles mensuales, ¿no? Multiplique pues 9.000 por todos los meses que va a estar, o sea, 9 por 2 y multiplico por 4 años. Y este ha invertido como 5 millones. No, no es equitativo, ¿no? No es igual. Oye, pero entonces, ¿de dónde va a recuperar lo invertido? Ahí está la respuesta, pues chicos. ¿No es cierto? Así que, piensen muy bien por quién votar. Piensen muy bien por quién votar, porque que sea un voto consciente, chicos. Un voto consciente, un voto histórico, ¿ya? Si no va a ser en vano pues, todo lo que hemos hablado durante todas estas semanas. Pues. En fin, seguimos, ¿eh? Seguimos sobre las funciones. Acá está la estructura principal de nuestro querido Congreso de la República y tomado desde su página web. Está el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Presidencia, el Consejo de la República. El presidente obviamente es Manuel Merino, ¿no? Este angelito de Acción Popular. Y ya están pues, ¿no? Todas sus oficinas, ¿no? Todo su aparato administrativo del Congreso de la República. Ahí lo pueden ver en la diapositiva, chicos, por eso justamente la estoy dejando ahí, ¿ya? Vamos a ver también las comisiones. Hay 24 comisiones, chicos. Ahí están todas las comisiones ordinarias. Hay otro tipo de comisiones también. Pero las ordinarias son 24. Las pueden contar. ¿Ya? Ahí está. Uno por uno las puede contar. Ahorita voy a hablar sobre Forsyth, ¿no? Y efectivamente, de acuerdo a su propia página web del Congreso de la República, ahí está la organización también, pero existe el Pleno del Congreso, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, comisiones ordinarias, la que hemos tocado hace un ratito, la Comisión Permanente, grupos parlamentarios, congresistas por distrito electoral y las ligas parlamentarias, ¿no? Ok, mira, hemos resaltado la Comisión Permanente. Profe, ¿qué cosa es la Comisión Permanente? Yo siempre lo escucho un cuarto poder. Y en punto final, acá está. Esta es la Comisión Permanente, ¿no? Se instala la Comisión Permanente a más tardar dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Es decir, cuando se instalan. Se ganan las elecciones, por ejemplo, ya 15 días después se tiene que escoger, se tiene que crear la Comisión Permanente, ¿no? La Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso de la República. Actualmente, Manuel Merino es el presidente también de la Comisión Permanente. Está conformada por no menos de 20 congresistas, elegidos por el Pleno del Congreso, es decir, por los 130 angelitos que conforman el Pleno del Congreso, ¿no es cierto? Ok. ¿Ya? Ya, muy bien, miren lo que dice, ¿no? Guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. Es decir, cada partido político debe tener un miembro, ¿no? Uno o dos, para que conforma la comisión permanente. Profe, y cuando se disolvió el Congreso de la República, la comisión permanente también se disolvió. No, acuérdense, cuando Vizcarra disuelve el Congreso de la República, queda todavía vigente la comisión permanente, porque así lo dice la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto? Y quedaron la comisión permanente y los titulares, ¿no? Y los suplentes, pero solamente dejaban ingresar a los titulares, ¿no? Actualmente, chicos, a la fecha, en octubre de 2020, tenemos 29 miembros, ¿ya? Titulares de la comisión permanente y 24 suplentes a la fecha, ¿ya? Así es. Así que igual les dejo las diapos, chicos, para que lo lean, para que lo revisen. Es importante también saber un poco de esto. Ya vamos terminando, ya fíjense que faltan 15 minutos nomás. Bueno, vamos a hablar también, de acuerdo a lo que dice el sílabus, sobre los partidos políticos, ¿no? Ahí están todos los angelitos.
y todos los partidos políticos que van a postular también en el 2021, ¿no es cierto? La carrera, ¿no? Que es las elecciones generales. Vamos a elegir un nuevo presidente de la República y a nuevos representantes ante el Congreso Nacional y al Parlamento andino, ¿ya? Acá está, pues tenemos al LAPRA, Avanza País, FREPAP, Podemos, que es el partido Resti, al Frente Amplio, Alianza para el Progreso, que es un nombre no inventado por César Acuña, Alianza para el Progreso, sino ha sido una, una estrategia política para América Latina creada por el presidente estadounidense John F. Kennedy, y lo hemos tocado en semanas anteriores, qué significó Alianza para el Progreso, ¿no? Que básicamente fue su función de la Alianza para el Progreso es combatir al enemigo internacional, que es el comunismo, ¿no? El comunismo cubano, el comunismo chino, el comunismo soviético, ¿no? Acuérdense, la Alianza para el Progreso fue creada para eso nada más, ¿no? En los hechos, en la historia, está escrito. No lo digo yo, lo dice la historia. Bueno, tenemos al Partido Morado, del que le gusta correr, al que le gusta hacer deporte fuera de los hoteles, ¿no? Que es el moradito, Acción Popular. Tenemos a la B de Antauro, o a la B, que es, no me acuerdo qué partido, al RUNA, a la Antorcha, al PPC, JP, Democracia Directa, que son de los partidos funavistas, Somos Perú, el Partido de los Fujimoristas, Vamos Perú, Perú Libre, que es el lápiz, Perú Libre es el lápiz, y es el partido que está sosteniendo esta academia preuniversitaria. Está la ES y está Contigo, ¿no? Están todos esos partidos que van a postular. Profe, ¿qué es un partido político? Acá justamente, chicos, un partido político debería, ¿no? Debería fomentar, pues, el tema de la fiesta democrática en cada elección, pero sobre todo, en teoría, un partido político tiene por función, o debería tener por función, educar a la gente, educar al pueblo, ¿no? No el Ministerio de Educación solamente, sino el partido político. Fíjense que el Che Guevara tiene un ensayo político que se llama el cuadro, columna vertebral de la revolución, ¿no? Y el partido de la clase obrera, ¿no? Son dos ensayos, ¿no? Habla sobre el cuadro político y habla sobre el partido de la clase obrera. Los partidos, efectivamente, a la fecha no deberían, pues, fomentar la participación ciudadana para crecer y crear más bases sociales, bases distritales, ¿no? Bases regionales, y empezar a darle charlas de preparación política a sus miembros, ¿no? No solamente decirles de que vamos a postular y vas a tener chamba, vas a ganar plata y ya está, ¿no? Como los partidos de vientre de alquiler. La gran mayoría, chicos, de los partidos políticos actuales son vientres de alquiler, ¿ya? No son los candidatos, la gran mayoría no son militantes de los partidos políticos, no tienen trayectoria. Ahí justamente voy a hablar de George Forsyth. George Forsyth, ¿de dónde sale? Sale de una comuna que entró porque, en fin, porque así es la vida democrática, pues, ¿no? Porque así son las elecciones, ¿no? Y entra Forsyth a la victoria. No terminó su mandato, pero fíjense cómo traiciona, porque lo que ha hecho Forsyth es traicionar a su distrito, porque los electores lo escogieron para que él sea alcalde por 4 años y para que termine las obras que ha dejado inconclusas. Pero él, como vio que está primero en las encuestas, dijo, este es mi momento, voy a renunciar a la Municipalidad de La Victoria y voy a postular. Y cuando lo entrevistan, ¿qué dice? Oye, ¿tú por qué vas a postular a la presidencia? Ah, porque estoy primero en las encuestas. Qué triste, ¿no? Va a terminar Forsyth. Porque el que primero corre no siempre llega a la meta. El primerito que está haciendo campaña, ¿no? Fíjense, casi todo Lima y muchos lugares de provincias está pintado Forsyth presidente, ¿no? 2021. Ya se adelantó. Y el Jurado Nacional de Elecciones, se van a acordar de mí, el Jurado Nacional de Elecciones lo va a sancionar. Lo va a sancionar porque todavía no ha determinado el jurado que ya arrancamos con las campañas políticas. Pero él ya, por sí solo, plum, se metió a la piscina electoral. Pero bueno, dudo de que él no va a llegar. Ojalá pase la valla electoral, ¿no? Pero bueno, no creo que tampoco. ¿Y con qué partido se va? Con el partido de Humberto Lay, que es Restauración Nacional. Jamás militó en ese partido. Pero para que quedan, partido de vientres de alquiler. Forsyth no fue dirigente de base, Forsyth no fue dirigente social.
Forsyth fue un exjugador, nada más, y que tuvo la suerte de ingresar a la victoria, porque fue con un partido de renombre que Somos Perú. En fin, a ver qué le pasa a Forsyth en su intento de llegar a la presidencia del Perú, ¿no es cierto? Otro neoliberal. Ahorita vamos a ir Valentino, ¿ya? Eso es el tema de los partidos chicos. Estos son los partidos que conforman el ala izquierda del país, ¿no? Democracia Directa, Perú Libre, JP, Nuevo Perú y el FAR. Cada uno va a ir por su propio lado, ¿no? Jamás nos juntamos, jamás terminamos de hacer las alianzas que realmente se deberían hacer para de una vez terminar con esta historia, ¿no? Con este dolor de cabeza del neoliberalismo. En fin, ahí está. Estos son los partidos de izquierda, ¿no? Y este, chicos, es el cronograma electoral ya aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Acá están todas las fechas, ¿no? Ahí para que lo revisen, ¿no? Y para que tengan presente, de repente tienen un familiar o un amigo que está postulando, denle este cronograma electoral del 2020-2021 para las elecciones, ¿ya? Vamos a hablar también, chicos, del sistema electoral peruano. El sistema electoral peruano, chicos, es sencillo. El sistema electoral peruano es un conjunto de instituciones que se encargan de organizar, supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales en el país. Este sistema electoral peruano está conformado por tres instituciones, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que es la OMPE y es el RENIEC. ¿No es cierto? ¿Ya? Está conformado por ellos. ¿Cuál, en sistema electoral, cuál es el máximo ente encargado de resolver situaciones de naturaleza electoral? El Jurado Nacional de Elecciones es el máximo, ¿no? Es la cabeza que conforma al sistema electoral peruano, ¿no? Es el que va a solucionar cualquier tipo de controversia de naturaleza jurídica electoral. Ya, chicos, el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso existen jurados electorales especiales, ¿no? Cada región tiene su propio jurado electoral especial, ¿no? Y de repente observa alguna participación de un congresista o de un candidato al Congreso, ¿qué hace? Puede apelar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ok, entonces el Jurado Nacional de Elecciones siempre es la cabeza, ¿no? En materia electoral. ¿Ya, chicos? Y bueno, tenemos también el sistema electoral peruano, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la función del Jurado Nacional de Elecciones? Administrar justicia en materia electoral, como se dijo, ¿no? Fiscalizar los procesos electorales, brindar educación cívica electoral y proclamar a los candidatos, ¿no? Eso es la función del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La OMPE, ¿no? Que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, organiza, planifica y ejecuta los procesos electorales. La OMPE, ¿ya? El RENIEC, ¿qué hace, profe? Registra la identificación de los ciudadanos y ciudadanas, elaborar el padrón electoral y verificar las firmas. Cada entidad tiene su propia función de acuerdo a su reglamento, ¿ya? Si quieren profundizar, a cada institución entran a su sistema del portal web de cada uno y ahí sale todo su organigrama, visión, misión y toda la legislación que lo regula, ¿ya? Muy bien. Acá vamos, chicos, había una pregunta para reclamar garantía constitucional. Ahí vamos. Justamente vamos a hablar del Tribunal Constitucional. En el Perú, el TC, el Tribunal Constitucional, es el órgano de control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente. El artículo 202 de la Constitución lo regula, ¿ya? Y tiene también su propia ley orgánica, ¿no? El Tribunal Constitucional se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años, ¿ya? Sus atribuciones están en el artículo 202 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, chicos, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Ese es el TC. ¿Ya, chicos? Continuamos. Acá está la diapositiva en donde le va a determinar cuáles son las atribuciones, ¿no? Por ejemplo, el artículo 202 de la Constitución dice, ¿no?, que las atribuciones del Tribunal Constitucional es conocer en instancia única el proceso de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Hay una ley que creemos que es inconstitucional, nosotros tenemos que presentar nuestro recurso de inconstitucionalidad, nuestra demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Profe, ¿y todos podemos presentar la demanda? No, yo a título individual no puedo, ¿no? Pero la Constitución dice sí quienes pueden, ¿no? Defensor del pueblo, el presidente de la República, los congresistas,
los decanos de los colegios profesionales, por ejemplo, ¿no? También tienen la facultad de solitos presentar una demanda de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? O el 0.3% de los ciudadanos cuyas firmas se hayan comprobado por el RENIEC, ¿no? Juntamos nuestras firmas y presentamos nuestra demanda de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Así es. Revisen, chicos, sus diapos. Acá vienen, chicos, los procesos constitucionales que me está reclamando Valentino Cornejo. ¿Ya? Acá te explico. ¿Ya, Valentino? Y clarito, dice, ¿no? Procesos constitucionales. El Código Procesal Constitucional regula los procesos constitucionales previstos en el artículo 200 y el artículo 202, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? En estas normas se distinguen 7 procesos constitucionales. 1, el proceso de habeas corpus. 2, el amparo. 3, habeas data. 4, cumplimiento. 5, el proceso de inconstitucionalidad. 6, el proceso competencial. Y 7, el proceso de acción popular. ¿No es cierto? Estos son las garantías constitucionales que está reclamando Valentino. ¿Ya? Acá está, Valentino. ¿Cómo reclamas los procesos constitucionales? Por ejemplo, sencillo, si a ti te meten preso sin razón alguna y de manera arbitraria y te detienen sin haber cometido ningún tipo de delito o falta o infracción o nada, y te detienen más de 48 horas, ¿no es cierto? Estás en un calabozo, tu abogado o cualquier persona, sin necesidad que se firme esa demanda, puede presentar una acción de habeas corpus, una demanda de habeas corpus a cualquier juez penal a nivel nacional, ¿no es cierto? Y ese juez de habeas corpus va a verificar si es que se ha restringido tu derecho a la libertad individual, porque la ley es clarita, la ley dice, ¿no? La Constitución dice, no, nadie puede ser apresado sin motivo alguno, ¿no? Tiene que ser justificado. Y los detenidos tienen derecho también a gozar de defensa técnica, es decir, de un abogado. Para eso sirve, por ejemplo, el habeas corpus, ¿no? Igual la acción de amparo, ¿no? El Código Procesal Constitucional es bien específico en qué circunstancias se aplica la acción de amparo, el habeas data, por ejemplo, cuando es para sistemas de información, ¿no? De que una entidad pública o privada no te quiere dar cierta información que es de naturaleza pública. ¡Pum! Presentas tu habeas data, ¿no es cierto? Y el juez le ordena a la administración que te dé esa información, ¿no? Por ejemplo, la demanda de inconstitucionalidad también, ¿no? Ya hemos explicado eso. Así que, Valentino, espero haber saciado tu duda. ¿Ya? Terminamos con quién es la presidenta, chicos, del Tribunal Constitucional. La primera presidenta, mujer, obvio, valga la redundancia, del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma Narváez, que es la presidenta, ¿no? Hija de un gran político peruano, de izquierda, ¿no? Que hemos tenido, más conocido como el doctor Chumbeque, ¿no? Pues tenía un perro que se llamaba Chumbeco, Genaro Ledesma, ¿no? Un abogado laboralista, enorme compañero, tuve el honor yo de conocer y compartir mesas de diálogo también y de debate político con el doctor Genaro Ledesma, ¿no? Campeón, capo el doctor. Ella es hija del que fue, pues, presidente y fundador del FOSEP, ¿no? Del FOSEP, que es el Frente Obrero Campesino Estudiantil del Perú, el FOSEP, ¿no? El gran Genaro Ledesma. En fin. A ver, Fernando Alire, para explicarte, en última instancia al TC, dependiendo qué tipo de proceso, ¿no? Si los procesos provienen de garantías constitucionales, sí, por ejemplo, una acción de amparo, tú no lo presentas de frente al Tribunal Constitucional, tienes que presentar al juzgado constitucional, ¿no? Luego se eleva a la sala constitucional y luego y último, a través de un RAC, el RAC que es el recurso de agravio constitucional, recién llegas al Tribunal Constitucional. Lo mismo pasa con las demás garantías, con excepción, por ejemplo, de la demanda competencial, que ya compete básicamente al Poder Ejecutivo, puede presentar. Y también las demandas de inconstitucionalidad, que sí va directo, ¿no?, al Tribunal Constitucional, las demandas o procesos de inconstitucionalidad, ¿ya? Así es. El Ministerio Público, bueno, nos explica que se denuncie, profe. Las garantías se denuncian en el Poder Judicial,
ya en el Poder Judicial algunas garantías, ya expliqué, ¿ya? No. El Ministerio Público, acá justamente lo vamos a desarrollar. Miren lo que dicen, ¿no? El Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado. El Ministerio Público, chicos, es la Fiscalía, ¿ya? Que es un organismo autónomo del Estado, ¿ya? Está la Fiscalía de la Nación primero en jerarquía, ¿no? Ya. Vela por la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos e intereses públicos de forma autónoma. El Ministerio Público, estamos hablando del Ministerio Público, de la Fiscalía, representa a la sociedad en los juicios para defender a la familia, a los menores y el interés social. Ejemplo, yo demando divorcio por causal, no sé, yo me quiero divorciar de mi esposa porque me pega. Ok, yo tengo que sostener, tengo que presentar mi demanda en el Poder Judicial y le pido al juez que notifique también al representante del Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía del sector. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque representa a la sociedad en los juicios, no en todos los juicios, sino en juicios, por ejemplo, de divorcio. Y cada proceso tiene su propio reglamentos o su propia forma procesal de llevarlo, ¿ya? Su propia procedibilidad. No todos los juicios el fiscal interviene, pues, ¿no? De ninguna manera. Por ejemplo, impugnación de paternidad, como está en riesgo la tutela del menor, ¿no? O está en riesgo de repente el nombre del menor, ahí también interviene el Ministerio Público, a través del fiscal. Ya cuestiones procedimentales, chicos, ¿ya? Por eso representa a la sociedad en los juicios, dice, pero no en todos los juicios. Un juicio de desalojo, el fiscal no interviene, pues, ¿no? Solamente el Poder Judicial, que es a través de los jueces, ¿no? El Ministerio Público, es decir, los fiscales, es el titular de la acción penal pública, es el que denuncia. Por ejemplo, en los casos de juicio de cuellos blancos, ¿no? Con el caso de Odebrecht, con Keiko, con Ollanta, en fin. ¿Quién acusa o quién investiga? Es el Ministerio Público, el fiscal. José Domingo Pérez no es juez, es fiscal. Él se encarga de hacer toda la teoría del caso respecto a la investigación para imputar un delito a un presunto culpable o a un presunto actor del delito, ¿no? En este caso, por ejemplo, Llanta, Keiko, Vizcarra, no sé, ¿no? El Ministerio Público es el titular de la acción penal, según su propia legislación, ¿ya? Es el titular de la acción penal pública, es el que acusa o el que sobresee, es decir, o el que archiva, si es que no encuentra suficientes elementos de convicción para acreditar la comisión de un delito. ¿Ya, chicos? Ojo, ya. Dirige la investigación del delito el fiscal, es decir, el Ministerio Público. Vela por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. Esas son funciones del Ministerio Público, de la Fiscalía, ya que no es lo mismo que el Poder Judicial. El Poder Judicial está conformado por los jueces. El juez al final es el que resuelve, ¿no es cierto? Ejemplo, Domingo Pérez es el fiscal, el que acusa, Carguancho es el juez penal que decide si es que lo mete preso o no. Prisión preventiva. ¿Quién sostiene, por ejemplo, la prisión preventiva? ¿Quién pide la prisión preventiva? El fiscal. ¿Quién decide darle prisión preventiva? El juez penal. Ya, chicos, para que la tengan clara. ¿Ya? Así es. Bueno, y lo último, acá está Gustavo Cerati y su gracias totales a todos ustedes, chicos, por participar en esta última clase que hemos volado, la semana 19 y la semana 20. Hemos hecho un 2x1 hoy día. Y bueno, gracias totales, como dice la imagen, y en serio ha sido un honor estar con ustedes, un honor compartir lo poco que conocemos, lo poco que se ha acumulado en esta hermosa carrera que es el derecho, que es la abogacía, ¿no? Así que los invito a los chicos que quieran postular para esta hermosa profesión, háganlo, es muy importante tener abogados probos y tener abogados sobre todo honestos, ¿no? Gente que realmente tenga un nuevo panorama de futuro de país, ¿no? Eso es lo que nosotros yo creo que tenemos que construir. La función de la juventud es esa, sino ¿para qué estamos en este mundo? Yo no estoy en este mundo para volverme rico, ni para que me reconozcan como el mejor profesor o abogado del mundo, no, simplemente para contribuir con mis modestos esfuerzos en algo para el futuro del país, para el futuro de la humanidad, porque eso es lo que yo creo que se reclama, ¿no? Me voy diciendo una frase de Salvador Allende, que fue presidente de Chile, ¿no? Del 1970 hasta el 73, que sufrió el golpe de Estado criminal de Pinochet, ¿no? Salvador Allende, un enorme
caballero, un enorme cuadro político, un enorme líder de la izquierda latinoamericana, decía de que ser honesto, ser joven y no ser revolucionario, no ser rebelde, es una contradicción hasta biológica, ¿no? Eso, porque la juventud, chicos, es una arcilla maleable, fácil de construir o de crear o de moldear a un hombre nuevo, a un hombre distinto, como dice el Che Guevara, ¿no? Al hombre del futuro, ¿no? Hombre y mujer, obviamente, ¿no? Así que ustedes tienen la sartén por el mango, ¿no? Tienen la predisposición de construir un nuevo país y lo pueden hacer también a través del voto. En 2021 tenemos unas elecciones muy importantes, unas elecciones históricas, porque además vamos a celebrar el bicentenario, los 200 años de independencia que tenemos, ¿no? Así que votemos con conciencia, votemos con historia, con una mirada crítica también, y si no quieren votar, quieren viciar, vicien también, pero que sea un voto consciente. Eso es lo único que yo les pido a ustedes, ¿no? Un voto consciente, ¿no? Eh, Albert Einstein decía, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Así que si tú quieres un país diferente, no votes por los mismos partidos, ¿no? Así, chicos, es un gusto, un enorme gusto haberlos conocido por lo menos por este medio. Ya saben, cualquier duda, cualquier incertidumbre, me pueden escribir a mi página de Facebook, ¿no? Allí estoy como Lucho Trinidad Abarca. Ya, chicos, gracias totales y hasta siempre y buenas noches. Pero antes de, voy a capturar una pantalla para subirlo a las redes, ¿ya? Acá está. Muy bien. Ahora sí, me retiro. Un gusto haberlos conocido, a Guillermo, a Lucy, Marlene, a todos, a Gustavo, a Maiden. Hasta una nueva oportunidad. Hasta siempre, chicos. También los voy a extrañar.